Bien, Dios les bendiga. Entramos hoy día a una nueva lección, lección número 5, capítulo 3 de Galatas. Voy así entre lección y capítulo, más entendible, porque a veces voy por capítulo, algunos hermanos van por capítulo, otros van por lección. Ya. Así que vamos a entrar al capítulo 3. Es bien interesante, muy especial, me he metido muy a estudiar bastante y vamos a entrar en este tema. Capítulo 3 del libro de Gálatas. Oramos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre. En este instante hemos de leer, de estudiar de tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor, tu bendición, tu palabra pueda ahí entrar, pero con una facilidad, pero también vivir en nosotros de una manera especial, en nuestra vida, en nuestras mentes, Padre Celestial. Pedimos tu bendición, tu gracia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, capítulo 3. Vamos a entrar, bien interesante este capítulo. Acordemos del lío que tiene Pablo y primero respaldó quién es él, porque lo tiraron lo menospreciaron a Pablo. ¿Quién es Pablo? No es apóstol. ¿Quién lo nombró? No estuvo con Cristo. Bueno, hay muchas cosas que tuvo que defender Pablo. Ahora va a defender la fe, la justificación que es por fe. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Yo tengo una versión moderna, dice, Gálatas, duros para entender, ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? ¿Ya? Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? Wow. Bien fuerte el comentario hacia los Gálatas, muy fuerte. O Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Aquí que me voy a colocar en la otra versión, a ver. ¿Sois tan duros para entender? ¿Ah? Tan necios sois, tan duro para entender. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. Aquí Pablo está marcando, pero un área muy fuerte en su defensa. Lo que le enseñó, lo que le marcó, lo que le reveló el Espíritu Santo, la maravilla y todo lo demás. Y si había milagros, si habían sanidades, si Dios obró maravilla entre ellos, no era porque estaban ellos trabajando conforme a la ley, o estaban viviendo la ley, o estaban cumpliendo la ley. No, fue por fe, fue por gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde Pablo le está tratando de hacer entender, y de insensatos a llegar a otra palabra, tan necios sois. Es que Pablo ya no haya por dónde buscarle que puedan entender. Y está usando palabras que son quizás pegan muy fuerte. Pero Pablo está expresando en sí su sentimiento. Es decir, no trabajé en vano para que otro viniera y dijera cualquier cosa y creyeran rápidamente. Le dijeran, no, que esto sí, no, que eso no es la verdad, esta es la verdad. Y tal, de campo le muestra unas cosas, verdad, sí, y creen.
Y hay personas que son fáciles de cambiar sus ideas y sus pensamientos por cualquier chispeo o cualquier pestañeo, ellos cambian su pensamiento. Es increíble. Y es donde ahí se debe marcar la estabilidad. Pablo ve a estos Gálatas que variaron muy rápidamente su forma de pensar. Quizás cuando estaban con Pablo admiraron a Pablo, lo respetaron, entendieron que era el apóstol del Señor, entendieron que era el siervo del Señor, que Dios obraba a través de la vida de Pablo. Pero ahora que Pablo no está, vienen otros y que eso le dicen, y esos que tratan de menoscabar la vida de Pablo, menoscaban el ministerio de Pablo y ahora Pablo no sirve. No, Pablo es malo, Pablo es esto, Pablo es esto. No, Pablo no, creámosle a estos que están. Y dan como una razón bien justificada, una lógica bien razonable. Pero lo que ellos vieron, cómo Dios usó a Pablo, es otra cosa. Y lo otro, lo que Pablo les enseñó, lo que les marcó Pablo, es otra cosa. Es otra cosa muy diferente a estar metido en la ley. Pero ahora los que llegan que no, que hay que meterse en la ley porque este es el pobre. Y oye, hay unas justificaciones muy interesantes, hay unas cosas muy buenas, unos respaldos muy especiales que uno puede decir, oye, parece que tienen razón. Pero las personas cambian y creen a estos personajes que quieren insertar qué cosa. Quieren insertar en sí la ley. La ley. Bien, vamos a ver. Bueno, voy a hablar, mire, cuando nosotros hablamos de ley, yo estuve viendo, a ver, ley. Siempre asociamos la ley a los 10 mandamientos, pero los judíos, y busqué, tienen 613 leyes en el Pentateuco. ¿Ya? 613 leyes en el Pentateuco. Oigan, busqué porque están, usted la ve por internet, aparecen estudios y están todos los versículos marcados por ley. ¿Ya? Así que yo lo que hice, me fui al Antiguo Testamento y marqué con puntitos rojos todo lo que ellos marcaban por ley. No, mejor no se la voy a mostrar porque me va a hacer mal la Biblia. No. Pero marqué todos los puntitos con ley. Algunos en un versículo se marcan como 2 o 3 puntos importantes que ellos marcaban. Pero son 613 leyes aparte de los 10 mandamientos. ¿Ya? O también involucrado con los 10 mandamientos. Y están clasificados tienen dos clasificaciones. Son 248 mandamientos positivos, acciones para hacer. 248 mandamientos que son positivos y 365 son negativos que no hay que hacer. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Ya? Entonces son 248 positivos y 365 negativos. ¿Para qué decirle? Hay una idea que el cuerpo humano de su organismo y todo lo demás tiene 613 organismos o 248, algo así. Y no me quise meter más allá porque, yo dije, ya. Pero eso es ya un estudio más profundo, comparar la ley con el cuerpo humano. Es un estudio mucho más profundo. ¿Quiere estudiarlo? Métase. ¿No? También me encontré con un área, y ahí donde dije, ¿qué cosa esta cuestión? Ahí donde uno tiene que tener cuidado por meterse mucho en un estudio, quizás se empieza a tirar para otro lado. Me encontré con órganos materiales, órganos espirituales, yo dije, qué cuestión, qué cosa. Pero son las clasificaciones dos, mandamientos positivos y mandamientos negativos. ¿Ya? También estos están distribuidos en siguientes situaciones: leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales. ¿Ya? 3 puntos: leyes ceremoniales, civiles y morales. Cuando hablamos de la ley, no era solamente ahí nomás, no, tenía muchos aspectos. ¿Ya? Y las leyes y mandamientos tenían como característica: 1, la vigencia del momento y de perpetuidad. Eran
leyes para el momento y perpetuamente tenían que cumplirse. Y dos, las leyes universales para todo. Leyes universales para todo, que marcan en sí las leyes universales para todo, los 10 mandamientos. Y leyes para el pueblo de Israel, que era para el pueblo y solamente para los sacerdotes, que eso no va distribuido para con todo el pueblo. ¿Ya? Aquí, a ver, si nosotros vemos la importancia de esto de la ley, de entender la ley, de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Pero si nosotros marcamos las otras leyes, si nosotros marcáramos las leyes de Israel para el mundo entero, ya estaríamos acabados. Aún yo creo que Israel, en el tiempo actual, de estas leyes vigentes de las 613, y tendría que verlo, estudiar las leyes actuales en Israel, creo que muchas de estas leyes ya están obsoletas. ¿Me entiende? Están obsoletas. Así que, porque a través del tiempo, de los pasos, quizás ya algunas ya pasaron algunas de estas leyes, que eran solamente para el Estado de Israel. Entonces, cuando Pablo habla de las leyes, hay una razón por qué había que, vivir en la ley, para qué hay que vivir en la ley, qué era vivir en la ley, cuáles leyes tenían que vivir, los que no eran judíos, cómo tenían que insertarse y tenían que entender qué leyes y qué situaciones tenían que aprender a vivir de esas leyes. Oye, hay unas leyes que uno dice, complicadas. Habían leyes muy complicadas, pero para estos gentiles que le estaban metiendo la ley, era el tremendo lío. Acordemos que habían judíos que eran también creyentes, que se habían convertido al cristianismo, ya ellos ya entendían la ley, pero muchos de ellos estaban en ese vaivén, entre vivir en la ley o vivir en la gracia, o la justificación por la gracia de Dios. Vamos a entrar y vamos a seguir. ¿Ya? Bien, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabéis, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? La Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ya? Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya no está hablando solamente de los 10 mandamientos. Ahora entramos a una situación mucho más extensa, que son las 613 leyes, porque está hablando del libro de la ley, ¿ya? El libro de la ley. Yo estaba buscando el libro de la ley, una cosa los 10 mandamientos, el otro es el libro de la ley, y son 613 leyes. Es más, en el tiempo, acordemos que los judíos insertaron y colocaban carga sobre carga al pueblo, colocándole leyes y leyes y leyes y reglamentos. Complicado. Entonces, ¿qué pasaba? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿ya? Y la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Es decir, no había que vivir por fe en la ley, sino había que hacerla, cumplirla. Pero era imposible. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Quizás este mismo versículo está relacionado, el justo por la fe vivirá, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. A ver, voy a entrarme a explicarme bien ese versículo.
11. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley, ahí está, el que cumpla la ley vivirá por ella. ¿Ya? Pero la ley no se basa en la fe, sino dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Y había la ley, el libro de la ley. Wow. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿ya? 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa, no ley. 430 años aparece la ley. Y a Abraham se le marca como el padre de la fe. Entonces, ¿qué era más importante, la fe o la ley? Bien. Recordemos que la ley nos acusa que somos pecadores. Es importante la ley. Sí, no podemos desechar la ley. No, la ley nos acusa y que somos infractores. Lo acusa. Pero no podemos hacerla ni cumplirla. Pero a través de Cristo, Cristo murió por nosotros y Él ha cumplido la ley por nosotros. ¿Ya? Bien, 15. Ya me estaba... A ver... Ya me estaba pasando. Ya, 19, ya me estoy equivocando, ya, perdone. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? Pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ya? La ley no vivifica. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El que no cumple es un pecador. Por eso nosotros, hay una ley, hay una escritura, hay un libro de la ley que acusa que sí somos pecadores. Somos pecadores. Entonces no podemos decir, no, es que yo no sabía, no hay ley. ¿Cómo voy a decir que soy pecador si no hay ley? ¿Quién dice? No, hay ley y la ley no acusa que hay pecado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese Cristo, ya la ley fue dada,
Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venir a la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Ellos hacían sacrificios cumpliendo la ley. Traían el animal, colocaban sus manos sobre el animal para que la muerte de aquel animal fuera sobre quizás sus pecados, para que hubiera un perdón, pero no había arrepentimiento, no había cambio de vida, no había, en ellos total decía, el otro año peco lo que quiero y total, el otro año llego, traigo un animal, mato el animal paga la culpa por mí, y bueno, pero no cambia, no había arrepentimiento y no había cambio, no había vida de un cambio, de tomar una razón, de decir, estoy haciéndolo mal. No, la ley, lo que ellos decían, la ley dice esto, bueno, traigo un animal, traigo otro animal, hago esto, traigo otro animal, pero no había arrepentimiento. Lo que la sufrían los que tenían menos animales, pero los que tenían más, total, llevo puro animales y para que yo uno, llevo dos, total, peco doble. Entonces, no tenían un arrepentimiento. La ley no provocaba ese arrepentimiento, pero sí lo acusaban que eran pecadores. Pecadores. Sí. Bien, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Quién es hijo de Dios? Los que tienen fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así vosotros sois en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 430 años antes que venga la ley, ya estaba moviéndose algo importante, la fe. Abraham, padre de la fe, creyó a Dios. Creyó a Dios. Veamos ahí a la ayuda, para ya ir avanzando. Me dice, la incapacidad del hombre de guardar la ley, versículo 10. Esta es la ayuda para el versículo 10. La incapacidad del hombre de guardar la ley de Dios lo coloca inevitablemente bajo su maldición. ¿Ya? Vale decir, bajo el juicio de Dios contra el pecado. Por tanto, el ser humano no tiene modo de salvarse por la ley, pues solo mediante una obediencia cabal y perfecta podría salvarse bajo el sistema de la ley. Es por fe, y solo por fe como el hombre es justificado ante Dios y alcanza la vida. El creyente es redimido de la maldición de la ley porque Cristo, al ser crucificado, fue hecho maldición en su lugar. Él tomó nuestro lugar y Él nos está justificando. Él pagó el precio por nosotros. Él cumplió, mire, qué maravilloso es Cristo, cumple por un pecador, por los pecadores, había que entregar un cordero, y a través de ese cordero la sangre de Cristo es puesta sobre nuestras vidas, es derramada, sangre inocente derramada, sangre que no había pecado, sangre que no llevaba culpa, ni nuestras enfermedades, ni nuestras heridas. Él tomó todo eso y lo clavó en la cruz del Calvario. Su sangre derramó. A través de Cristo somos justificados, no teniendo derecho ni méritos en nada. Porque si tuviéramos mérito, tendríamos que cumplir la ley, pero es imposible. Y hubo uno que dijo, yo lo he cumplido todo.
Sí, Señor, yo he cumplido los mandamientos, yo lo he cumplido todo, sí, pero tenía un problema muy, muy adentro que quizás no se daba cuenta. La avaricia, la avaricia de tener todo, de no soltar las cosas terrenales. No lo tenía todo, y si escarbamos más, quizás vamos a encontrar más pecados en el joven rico. Entonces, eso nos acusa que somos faltos delante de Dios. No son nuestras obras. No somos también porque vivamos en la ley. No porque, y ahora tenemos otro problema, no porque vengamos y seamos constantes de venir a la iglesia, vamos a ser salvos. Hay que vivir en Cristo. Hay que vivir y ser revestido de Cristo. Vivir en Cristo. Qué importante eso. Otra ayuda me dice, la ley es buena y santa. Versículo 24 la ayuda. La ley es buena y santa, pero no puede salvar. Es como el conductor de un autobús escolar que lleva y trae a los niños de la escuela, pero no es el maestro de los niños. ¿Ah? Es el chofer, pero no es el maestro de los niños. La ley cumplió esta función hasta que vino Cristo, pero aún así, la ley informa y esclarece, pero la ley informa y esclarece, pero no capacita. No capacita. La ley revela lo que el hombre debe hacer, pero no le da poder para ejecutarlo. La salvación por la ley sería una salvación por obra humana, que ha sido un imposible desde la caída de Abraham. Nadie ha podido cumplir la ley. En tanto que la salvación por la gracia no tiene nada que ver con las obras justificatorias de la ley. En tanto que la salvación por la gracia no tiene nada que ver con las obras justificatorias de la ley. ¡Wow! No es por lo que hacemos, no es por lo que hacemos, no porque somos buenos o somos mejores. No, tenemos que tener cuidado en esa situación. No somos los mejores. Y si Dios nos ha llamado, y hermano, téngalo bien consciente, no somos los mejores y perfectos. No. Debemos cada día de humillarnos delante de la presencia del Señor. Y el Señor los bendice, somos solamente instrumentos. Instrumentos. Increíble lo que hace la fe. La fe coloca también en nosotros dones, ministerios, que en la ley no estaba colocado eso. Solamente se da a través de la familia ser sacerdote. La familia que le hacía un hijo, este también es sacerdote, por los linajes y todo lo demás. Pero no habían misterios de fe. No había un trabajo, no había una obra maravillosa muy fuerte del Espíritu Santo trabajando. Sí, en algunos trabajaba el Espíritu Santo, pero esporádicamente, luego se iba. Luego se iba, pero no había cambios, no había transformaciones, no había experiencias, no había un mover, no había una gracia, no había maravillas que Dios trabajara como en la iglesia. Yo estoy hablando como iglesia. Sí habían maravillas, poder y todo lo demás, pero no por las obras de la ley, no por obras de la ley. No había nada, casi nada por obras de la ley, sino solamente por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios. Pero ahora es todo por fe. Y por fe nosotros creemos, avanzamos, amamos a Dios y somos salvos a través de Jesucristo. Qué importante este capítulo 3. Le da muy fuerte a la ley. Acuérdese, 613 leyes. Quizás, y después los fariseos y los escribas le colocaron más leyes al pueblo. Y leyes que aún ni ellos mismos podían llevar, pero le inventamos leyes. ¿Para qué? Para aplastarlo. Menos el hombre podía cumplir delante de Dios. Así que el Señor le bendiga. Es quizás para nosotros ahora que no estamos en la ley, algunos
no lo entiendo, le cuesta un poquito entender, pero qué importante entender ley y fe. Bendición, que el Señor le esté bendiciendo.